¿Cómo hacer tanto dinero que se vuelva prácticamente irrelevante, que se vuelva algo secundario, que se vuelva algo en lo que nunca más vuelvas a pensar en el dinero? Y es completamente loco, pero acabo de regresar de Los Ángeles, estoy en las oficinas de Skool, que es probablemente la plataforma, una de las plataformas más grandes de negocios en línea de todo el mundo, o la más grande. Estoy platicando con CEO y el fundador, que es Sam Ovens, y es alguien que literalmente está en camino a hacerse billonario y muy probablemente multibillonario, no lo dudo en lo absoluto. Y estuvimos cenando y lo que platiqué con él, su perspectiva acerca del dinero y cómo ve las cosas cambiaron por completo todo lo que yo pensaba que sabía acerca de dinero. Y sé una que otra cosa, obviamente nada que ver a comparación de Sam u otras personas, pero de hecho, Sam es uno de mis mentores de hace casi 9 años, que llevo 11 años empezando y creciendo negocios en línea, por si no sabes quién soy. Pero Sam es alguien que marcó un antes y después completamente para mí. Y de por sí desde ese entonces me abrió la perspectiva completamente a lo que era posible de hacer dinero. Ahora en estos últimos 11 años hemos hecho más de 30 millones de dólares para nuestros clientes y nuestros negocios. Entonces, o sea, he hecho dinero, he hecho muchísimo dinero, pero nunca en la vida, o sea, nunca en la vida había visto las cosas desde esta perspectiva y es lo que les quiero compartir porque voy a compartir los principios que he identificado de todos estos años de conocer a Sam y de ir a sus masterminds y de estar en todos sus programas, etcétera, y de haber sido mi mentor por todo este tiempo y especialmente de verlo como ser alguien que hacía muchísimo dinero porque, o sea, siempre fue muy exitoso desde hace ese tiempo. Cuando empecé a trabajar con él o a aprender de él, creo que estaba generando como 8 millones de dólares al año, que para mí en ese entonces era imposible, no era algo gigantesco, o sea, era algo inconcebible. Y ahora el yo haber generado decenas de millones de dólares para nuestros clientes y para nuestros negocios se me hace algo irreal, porque en ese entonces yo veía la cantidad que le hacía como algo gigantesco. Luego de ahí pasó a ser 16, luego de ahí pasó a ser 36 millones de dólares en un año, luego de ahí pasó a ser creo que 42 millones de dólares. Y, o sea, entonces el verlo pasar de todo eso, de ser alguien que hacía, que obviamente empezó desde cero aparte, que tenía un empleo en Verizon y decidió salirse y empezó a hacer negocios en línea y empezó poco a poco. Y verlo pasar de eso, ahorita, ni siquiera 10 años después, que esté a punto de convertirse en billonario, se me hace algo completamente loco. Y en ese entonces él tenía consulting, tenía masterminds, ayudaba a personas a crecer negocios, etcétera. Y yo cuando estaba con él, cuando aprendía de él decía que en un punto estaba considerando dejar consulting.com, que les digo que generaba decenas de millones de dólares, para concentrarse en Skool, que no generaba dinero, que apenas estaba empezando. Y yo en ese entonces decía, obviamente no lo va a hacer. Obviamente se me hace una locura el pensar que deje a un lado un negocio que le genera decenas de millones de dólares al año para concentrarse en uno que apenas está empezando y que no es nada a comparación de este otro negocio. Aparte Sam, o sea, si no saben quién es Sam, él literalmente creó básicamente la industria de, de coaching, de consultoría, de servicios en línea como la conocemos hoy en día. O sea, antes de él no existía el prestar servicios digitales como agencias de marketing. O sea, toda esta manera de atraer clientes, de adquirir clientes con estrategias digitales a esta escala básicamente no existían. Obviamente había personas como Frank Kern, otras que también tuve el gusto de conocer en persona, que estaban desde antes de Sam, pero Sam fue es literalmente el padre de esta industria, de la industria de coaching en línea, de servicios digitales en línea, de adquisición de clientes en línea. Literalmente él fue quien abrió ese camino. Antes de él no existía a esa magnitud. Entonces, para mí, que esa persona estuviera considerando dejar a un lado ese negocio gigante para concentrarse en algo completamente nuevo que está empezando, a mí se me hacía una locura y yo creía que nunca lo iba a hacer. Y dicho hecho, pasó un poco después, estuve en su mastermind, creo que fue 2020, y ahí lo decía todavía más, y terminó dejando consulting.com, literal lo abandonó para concentrarse al 100% en Skool.
Y lo que le decía era como, y School en ese entonces no era nada, ahora literalmente está en camino a convertirse en una empresa valuada en billones de dólares. Entonces lo que está impresionante es que en ese entonces yo no veía esa visión, y especialmente porque School no era lo que es en este momento. Voy a anotar aquí unas cosas. Uno, voy a poner aquí School, no era School, ahorita les voy a decir qué es eso, qué significa eso. Entonces, básicamente, o sea, esta primera parte es que en ese entonces les digo que él se enfocó todo en School, y School ni siquiera era lo que era hoy en día. Literalmente era nada más el área de comunidad, no podías tener tú programas, no podías hacer nada más que era la comunidad. Y entonces, el que apostó todo su dinero en eso, y no era el producto que es hoy en día. Entonces, esa es la primera lección que, o sea, él decidió enfocarse de lleno en esto, cuando esto ni siquiera era lo que es. O sea, obviamente viendo hacia atrás todos son genios, ¿no? Y obviamente viendo hacia atrás dirías, obviamente que era la elección correcta, pero en ese entonces tomar ese brinco era algo completamente loco, y esa es una de las cosas que es como este tipo de personas que, que llegan a un punto en el dinero se vuelve irrelevante, llegaron ahí por tomar este tipo de riesgos, que para nosotros vemos como algo completamente loco, que para mí, que soy un simple mortal, el tomar este brinco a mí se me hacía, o sea, yo no lo estaba tomando, el ver a Sam tomar este brinco a mí se me hacía una locura. Entonces, o sea, si tú quieres llegar a un punto donde el dinero se vuelve irrelevante, donde haces tanto dinero que sea completamente irrelevante, es tu exposición al riesgo, lo cuánto estás dispuesto a arriesgarte. Entonces, ¿por qué él se lanzó a School cuando School no era lo que es hoy en día? Entonces, él está tomando este brinco básicamente a lo desconocido, dejando a un lado un negocio que generaba decenas de millones de dólares, nada más para apostarlo todo en esto. Y esa es la primera parte, el riesgo. Y la segunda parte también, que aprendí de él justo, es el enfoque. O sea, porque también yo decía, bueno, ¿por qué no puedes tener las dos? O sea, si tienes este negocio que hace decenas de millones, por qué lo abandonas? ¿Por qué no nada más haces las dos cosas? Eso era lo que a mí se me hacía impresionante. ¿Cómo estaba haciendo todo eso? Por el enfoque, por el poderse dedicar al 100% en ese proyecto. Y esto es algo que también tienes que saber. Si quieres hacer muchísimo dinero, tanto que en un punto sea irrelevante, tienes que poderte enfocar de manera obsesiva en una sola cosa. Y eso es una cosa donde yo cometí un grave error, porque durante los últimos años yo escuchaba, especialmente de Sam, de enfocarme en una cosa. Y como éramos muy buenos creciendo negocios, empezamos muchos negocios en diferentes industrias, en industrias que no conocíamos, terminamos fondeando negocios, metiéndole dinero de negocios que tenían muchísima utilidad a negocios que no tenían nada, creciendo, los negocios que fracasaron. Muchos negocios tuvieron muchísimo éxito, hicimos muchísimo dinero, pero yo creo que si me hubieran concentrado en una sola cosa, hubiera podido hacer muchísimo más dinero. Entonces, ahora entiendo otro nivel completamente diferente, el enfoque que se requiere para crecer algo de manera tan grande. Entonces, esa es la siguiente cosa. El primero es el riesgo, el segundo es enfoque. Entonces, cuando estaba con él y le estaba diciendo, oye, o sea, ¿cómo? O sea, es que no sé si yo soy el único al que se le hace completamente loco, pero, o sea, esta es una persona con la que yo, digamos que crecí, o sea, yo lo vi pasar de ser muy exitoso y estar haciendo 8 millones de dólares, que hace un año antes de eso había hecho creo que como 4 millones de dólares en el año. A mí se me hace completamente loco que este va a ser el primer billonario que nace de esta industria, que nace de la industria de infoproductos, de coaching en línea, de servicios digitales. O sea, número uno, se me hace una locura porque te enseña la cantidad de dinero que hay disponible, que hay para todos. Esa es una. Y la otra cosa es como a mí se me hace tan impresionante, le está diciendo, o sea, ¿cómo ves el que pasaste de estar haciendo, no sé, 40 millones de dólares al año a que literalmente está en camino a ser billonario? Y literalmente me dijo, pues la verdad es que ni lo pienso. Y hay personas que por ser modestas dicen ese tipo de cosas, pero él literalmente, o sea, se ve que ni siquiera lo piensa, o sea, que para él en absoluto ni siquiera lo registra, o sea, que es completamente irrelevante. Y eso es algo que yo no entendía, porque como que como personas tenemos
querer compararnos, ya sea con nosotros del pasado, con otras personas, etcétera, para determinar si lo estamos haciendo bien, si lo estamos haciendo mal, etcétera. Pero él llegó a un punto donde su éxito es tan grande, lo que ha hecho es tan grande que literalmente ya ni siquiera, ya ni siquiera es relevante. Y entonces la otra cosa es el poder dedicarte, bueno, aquí mi letra está quitada de forma, pero es la dedicación, o sea, el enfoque, pero el tenerle la dedicación a una sola cosa, porque muy fácil sería desviarse, aburrirse, hacer otras cosas, pero el dedicárselo a una sola cosa, el poder dedicarle todo su tiempo, el estar obsesionado con una sola cosa, es lo que se me hace impresionante. Y él está tan obsesionado con hacer ese producto que es completamente irrelevante. Y esta es la cuarta cosa, que es el producto. Es algo que Sam decía desde que empecé a trabajar con él hace varios años, que él decía que te tienes que enfocar obsesivamente en tu producto, o sea, en el resultado que tus clientes obtenían. Y en ese entonces yo apenas estaba logrando romper meses de $10,000 al mes, etcétera. Y él decía que tenías que estar completamente enfocado obsesivamente en tus clientes y en los resultados. Y ahora lo veo completamente claro cómo si quieres hacer muchísimo dinero, tu enfoque principal, y esto lo entendí ya hace varios años, es estar enfocado 100% en los resultados que les das a tus clientes. O sea, que tu cliente sea tu enfoque número uno. Aunque detengas un poco la expansión de tu negocio, pero refinar tu producto, refinar tu servicio, lo que sea que hagas, para que tu enfoque principal sea poder dar el mejor servicio, el mejor producto, la mejor experiencia a ese cliente, porque eso es lo que va a determinar tu crecimiento, especialmente hoy en día, donde la gente se entera rapidísimo si lo que haces funciona o no, y donde la gente está más desconfiada que nunca. Si tu enfoque no es 100% en el producto, entonces la gente se va a dar cuenta y entonces te vas a quemar rapidísimo, como hay muchísimas personas que se queman todo el tiempo, y la única razón por la que nosotros hemos podido sobrevivir en esta industria tan competitiva, en uno de los nichos, en nichos de los más competitivos, es por esto, por nuestro enfoque obsesivo. Y esto, o sea, me doy cuenta de cómo claramente Sam está en camino a hacerse billonario porque su enfoque obsesivo es en tener el mejor producto. Y tengo más videos hablando de eso, de cómo hacer un producto disruptivo que cambie completamente el panorama para la gente y cómo hacerlo muchísimo más valioso, algo que llegue y rompa el mercado, que es literalmente lo que aprendí de Sam en todos estos años y lo que él está haciendo. Y se me hace impresionante, o sea, y el hecho de que el que esté por llegar a billones, sé que para muchos de nosotros emprendedores, todos hemos tenido este sueño de en algún punto ser billonario, ¿no? Este sueño guajiro de algún día llegar ahí. Y el conocer a una persona que literalmente tiene una trayectoria similar a mí en el sentido de que estamos en la misma industria, porque él obviamente ha hecho muchísimo más dinero que yo, pero a lo que me refiero es que tenemos una trayectoria similar, que estuve aprendiendo de todos los últimos años y que está a punto de hacerse billonario. Yo, o sea, yo siento que yo estaría súper emocionado, yo siento que estaría, pero en ese punto lo que me doy cuenta con él es que ya estás tan adentro que el resultado ya vale madres, que el resultado ya no importa, que el resultado es irrelevante, y al resultado me refiero con el dinero, que eso ya no importa. O sea, ya no estás ahí por el dinero, ya estás ahí por el camino en el que ya estás, en el que ya llevas todo este tiempo, en el que llevas todo este enfoque, en el que llevas toda esta dedicación, en la que absorbiste todo este riesgo por llegar ahí. Entonces, se me hace impresionante cómo creemos, cómo nuestra cabeza, al menos en la mía, yo creía que estaría súper emocionado, que estaría wow, celebrando, etcétera. Y básicamente casi ni siquiera tiene emociones al respecto, porque es una máquina que está 100% enfocada no en el dinero, sino en realmente hacer el mejor producto posible, en realmente crear algo que sea algo que nadie nunca antes haya visto, algo que cambie la vida de las personas y la industria en la que está. Y el ver su dedicación tan profunda a eso, que todo lo demás se le vuelve irrelevante, eso fue lo que más cambió por completo mi perspectiva acerca del dinero y cómo no se vuelve acerca del dinero, sino acerca del proceso y acerca del impacto. Entonces eso es lo que es impresionante, que si vas a darle toda esta dedicación y enfoque a algo, tiene que ser algo que te llene, algo por lo que vivas literalmente por eso,
que se convierta en tu vida, que estés dispuesto a que eso se convierta en tu vida. Y yo, por ejemplo, lo que estoy haciendo con esto es, o sea, que quiero ese impacto que Sam tuvo conmigo, yo lo quiero tener con más personas y esa es la razón por la que hago todo esto, por tener ese impacto en las personas. Y esa es lo que me motiva y ya me estoy dando cuenta que cada vez entiendo que el dinero, y obviamente eso lo entendí desde que empecé a hacer mucho dinero hace varios años. Me mudé a un departamento gigantesco porque ya empezaba a estar como aburrido, como que ya no quería trabajar. Había perdido un poco de motivación. Entonces me mudé a un departamento en la zona más cara, gigantesco. O sea, estaba yo solito y tenía 4 cuartos gigantescos. Tenía un balcón enorme, gigante, donde literalmente podía andar en bici si quisiera. Estaba gigantesco. Y estaba súper chiquito, o sea, yo creo que tenía 20 años probablemente. Y entonces lo que pasó en ese entonces es que Sam todo el tiempo lo decía, porque Sam todo ese tiempo ha sido mi mentor, entonces Sam siempre decía que él, por ejemplo, cuando empezó a hacer mucho dinero, se compró muchísimas cosas materiales, la casa, etcétera, bla, el coche, y que luego se dio cuenta que eso no lo llenaba y que eso no era nada. Y yo decía, no, a mí me encantan las cosas materiales y me encanta viajar, me encantan las experiencias. Y yo decía, eso nunca va a pasar para mí porque me encantan las cosas materiales. Al menos eso creía. Y entonces lo que pasa es que me mudé y me acuerdo perfecto que el primer día que desperté en este departamento gigantesco, con una vista increíble, en la mejor zona de mi ciudad, con o sea, un departamento ultramoderno, o sea, todo como lo había soñado. Y me desperté ese día para trabajar. Me compré un escritorio gigantesco, tenía mi oficina enorme, también aparte compré el coche que siempre había querido. O sea, tenía todo, se me había juntado y me acuerdo perfecto que desperté a trabajar, abrí los ojos y me sentía exactamente igual. El primer día, yo, o sea, ya estaba acostumbrado a que lo material de repente ya no te daba la misma satisfacción, pero en ese entonces, o sea, yo creía que iba a tomar más tiempo, pero el primer día que me levanté dije, me siento exactamente igual de desmotivado que lo que me sentía en casa de mi papá donde estaba viviendo, en un departamento chiquitito, que tenía mi oficina, era mi cuarto y tenía una mesa de plástico. Entonces, o sea, ahí es donde entendí completamente lo que Sam decía, que eso en un punto se iba a volver irrelevante. Y desde ese entonces lo entendí, pero no les puedo explicar cómo no era nada a comparación de cómo me cambió la perspectiva aún más, porque de por sí desde ese entonces me di cuenta que el coche era irrelevante, me di cuenta que el departamento era irrelevante y les digo que me encanta, o sea, me gustan las cosas bonitas, disfruto las cosas que se hacen por expertos, con dedicación, etcétera, pero no había entendido cómo literalmente se vuelve completamente irrelevante el dinero después de cierto punto. O sea, completamente irrelevante. Y cómo eso termina siendo algo completamente secundario porque lo que estás construyendo se vuelve muchísimo más importante. Entonces, estas son algunas de las cosas que aprendí de esta plática en cuanto a dinero. Espero que lo haya podido explicar al menos un poco, que haya hecho algo de sentido, que no haya desviado por 30 partes, pero esas fueron las cosas que cambió completamente mi perspectiva. Y si quieren que haga más videos de lo que aprendí con Sam, escríbanmelo y les hago más videos de eso. Pero sí, es loquísimo. Me cambió completamente cómo veo las cosas. Y eso que había estado con otras personas, o sea, ya había estado con Sam, ya había estado con Alex Hormozzi, que genera $250 millones al año, etcétera. Pero, o sea, esto me lo hizo ver a un nivel completamente diferente. A pesar de que habíamos estado involucrados en transacciones gigantescas, trabajado con clientes enormes, he estado en masterminds, tenido mentores súper exitosos, o sea, que también hacen decenas de millones de dólares al año. Pero, o sea, este hecho de que él está a punto de hacerse billonario, que literalmente eso es algo completamente irrelevante para él, irrelevante. O sea, le vale madres. O sea, yo creo que es una mini satisfacción que va a sentir cuando lo llegue, porque su enfoque no es eso, su enfoque es continuar el camino. Y eso es lo más grande que aprendí, que el enfoque, la dedicación, la obsesión de dejarlo todo en una sola cosa y cómo ya no se convierte en el resultado, sino en el proceso, literal. Entonces eso es lo que aprendí de esto. Espero que les sirva de algo y si quieren saber cómo crecer sus negocios, síganme. Y si quieren trabajar conmigo uno a uno, si quieren que les ayude a crecer su negocio en base a todo esto que he aprendido, no a través de un curso, sino totalmente uno a uno conmigo, entonces ven al enlace en la descripción
para que vean si pueden ser un candidato para trabajar conmigo. Y si no, vean los demás videos que tengo porque van a aprender muchísimas cosas más de cómo escalar su negocio. Entonces, los veo en el siguiente video. Vean este.